Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es las formas de colapso autista, burnout, meltdown, Sackdown. Le recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital, también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido por el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinaroz de España. Hoy hablaremos de un tema sensible, que muchas veces se vive con angustia, pero que necesita ser entendido desde la empatía y el conocimiento, las crisis autistas. Estas experiencias no son simples reacciones ni comportamientos difíciles, son respuestas profundas que surgen cuando la persona con autismo enfrenta una sobrecarga emocional o sensorial. Detrás de cada crisis hay un cuerpo y una mente intentando procesar algo. A veces no pueden expresarlo con palabras. Por eso, más que juzgar, debemos aprender a escuchar, observar y acompañar. Cada persona dentro del espectro puede vivir estos momentos de formas distintas. No siempre se trata de una explosión o de un cierre, sino de una lucha silenciosa por recuperar el equilibrio. Comprender esto nos invita a cambiar la mirada, de la reacción al significado, del control a la contención. Solo cuando entendemos lo que hay detrás, podemos ofrecer el apoyo que realmente se necesita. Hoy queremos abrir este espacio de diálogo para reconocer las señales, entender los contextos y fortalecer el acompañamiento. Porque hablar de crisis autistas es hablar de respeto, de empatía y de salud emocional. Y para ayudarnos a comprender más profundamente este tema, nos acompaña una gran profesional. Con ella aprenderemos a mirar estas experiencias desde una perspectiva más humana y menos estigmatizante. Y hoy conoceremos cómo identificarlas. Nos acompaña Madeleine Jordán, ella es psicóloga clínica, máster en necesidades educativas especiales y atención temprana. Tiene una gran experiencia en intervención en TEA y acompañamiento terapéutico. Bienvenida, Madeleine, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jessica, por la invitación a ti. Listo, Madeleine, y para poder ir entendiendo este tema, ¿qué entendemos por colapso autista y por qué es importante diferenciarlo de una simple crisis emocional? Sí, bueno, como bien lo dijiste en la introducción, cada situación que les ocurre a los chicos que están dentro del espectro, ¿no? Tiene que ver con muchos factores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Diferente, digamos, de una persona neurotípica, se dan estos, como tú le llamas, colapsos, ¿no? En los cuales realmente las personas, los niños, los adolescentes, los adultos que están en el trastorno espectro autista, necesitan de este acompañamiento y de este soporte, porque es diferente de una crisis. Porque en las crisis, los recursos que se presentan ya como puede ser técnicas de respiración o simplemente tener la contención física de una persona cercana pueden ser suficientes. Diferente a esto que ya le decimos ya un colapso, que es realmente cuando, como tú decías, se pierde el equilibrio, ¿no? En este caso de la persona, ya, y que se debe por algo que suscitó a nivel emocional, cognitivo, depende de lo que haya ocurrido alrededor, pues, ¿no? Claro. ¿Y qué caracteriza el burnout autista? ¿Y cómo se manifiesta en la vida diaria de una persona dentro del espectro? Bueno, si lo ponemos desde rangos de edad, te podría decir que en el caso de los niños, cuando pasan estas
olimpiadas o eventos, ¿no? En donde se requiere de mucha preparación. ¿Qué ocurre? Que las instituciones educativas, por querer dar, digamos, una buena presentación, hacen esta repetición del programa una y otra vez, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya llega un momento en que los chicos se sienten fastidiados porque para ellos en su cabeza ya lo que está bien hecho ya no tiene por qué seguirse haciendo. ¿Ya? Más aún cuando no le ven una coherencia. Cuando ellos tienen estos rituales, ellos los tienen con una finalidad, ¿no? Diferente, digamos, a estos otros contextos que ni siquiera responden a algo de ellos que ya es particular. Entonces, ¿qué ocurre? Si hablamos de burnout, es cuando todas estas situaciones son prolongadas. Ya por eso ponía el ejemplo de cuando te preparas para una presentación, unas olimpiadas y así, en donde vienen suscitando toda esta preparación, pues no todos estos ensayos, el soportar también todos los factores externos que intervienen, ¿no? El ruido, el tema del clima, el tema también de la parte social en donde tiene que estar interactuando constantemente. Entonces ahí ocurre esto que se llama burnout, que ya más bien es una sintomatología que se caracteriza justamente por esto, porque vienen de situaciones que se van repitiendo y es algo que viene durando 2, 3 semanas, un mes. Entonces es como que el cuerpo colapsa, ¿ya? A partir de que estuvo sosteniendo mucho tiempo todas estas situaciones que en teoría deberían estar en control. Claro, podría ocurrir también, no sé, ¿no? Un ejemplo, cuando los chicos los hacen ensayar mucho esto del juramento de la bandera, los hacen ensayar hasta con 7 días de anticipación y los tienen horas ahí sometidos a todos esos, a todo un entorno ruidoso, ¿verdad? Y lleno de gente. Sí, totalmente. Y de hecho, incluso se obvia esta parte de que necesitan de sus rutinas. Entonces, ahí, por ejemplo, hablamos también de el tema de poner por imágenes todo lo que va a ocurrir durante una semana, 3 semanas o incluso un mes, tener un calendario, anticiparnos, ¿no? Sobre qué va a ocurrir los siguientes días. A veces se tiene la creencia de que como tú lo estás repitiendo con tu voz constantemente, ya queda grabado en nosotros, pero entendiendo que en su mente todas las situaciones se configuran de una forma diferente a la nuestra, es importante incluso como este apoyo visual que ellos tengan, porque de ahí vienen como estas incomodidades de ellos, ¿no? Porque no solamente es la repetición, es decir, ok, de un día al otro empezamos a ensayar esto y lo enseñamos todos los días y entonces, ¿qué rutina tengo ahora? ¿En qué momento tengo las clases? ¿O en qué momento tengo el trabajo? ¿En qué momento voy a hacer lo otro? Es quitarle incluso todo ese equilibrio que ya tiene esa persona, ya, porque es como tener, digamos, toda una planificación semanal que nosotros hacemos durante el trabajo y de la nada tú tengas que cambiarlo todo. Claro, en una persona neurotípica es a pesar de que es un poco imposible, a veces lo vemos, nosotros encontramos la forma, ¿ya? Pero en cambio, con las personas que están dentro del espectro, sí requiere digamos, de un doble esfuerzo. Y eso es lo que también termina detonando todas estas situaciones. De repente hay quizás algún tipo de señal temprana que pueda alertar de que alguien está entrando en un burnout. Sí, de hecho yo creería que una de las primeras apreciaciones que se puede tener es cuando empiezan a ponerse un poco ansiosos, ¿ya? Digamos que empiezan a mover mucho el cuerpo, mucho las manos, también puede haber como reiteraciones de preguntar sobre, digamos, si en este caso hablamos de un evento, ¿y cuándo es el evento? ¿Cómo es el evento? ¿Qué personas van a venir al evento? Empieza como a haber esta preocupación excesiva por de alguna manera capturar y decir, ok, esto se va a organizar así y va a ser como en una secuencia, ¿ya? Porque justamente están buscando darles esa estabilidad y al no tenerla, pues empiezan a tener esta sintomatología mayormente con el cuerpo, ¿no? Y también de pronto
Incluso podría haber un poco del shutdown, que es el otro tema, que es que se apagan por dentro un poco en el sentido de que sientes que te bloqueas. Ya, esas pueden ser como las principales. Ahora pasemos a una de las formas más conocidas del colapso autista, también el meltdown, o conocida esa como explosión interna. En el caso del meltdown, ¿cómo podríamos describir lo que ocurre a nivel emocional y físico en ese momento? Bueno, yo creo que lo más ilustrativo sería hacer también otro ejemplo, porque ¿qué ocurre? Justamente, como hemos venido diciendo, parte de las dificultades de los chicos autistas es justamente el tema de no entender el contexto a veces de las cosas. Entonces, este meltdown, que realmente es un estallido, claro, se viene a dar como una respuesta externa, pero de manera muy inmediata ante alguna situación que para ellos realmente es incontrolable. Ya, ¿por qué no sería lo mismo que una crisis? Porque incluso en una crisis que podría escalar, ¿no?, a un meltdown, creo que se diferencia bastante porque, como lo decimos, es algo que ya ni siquiera controlan ni la mente ni el cuerpo, es simplemente que el cuerpo estalla. Entonces, es algo que si estés acá por dentro que de algún modo necesita salir, ya sea a través de llorar, de gritar, de lanzar algo, porque, digamos, la situación que ocurrió, algo generó dentro del cerebro de los chicos que provocó que digan, ok, no, esto no lo puedo tolerar, lo tengo que expulsar de alguna forma. Claro, ¿y cuáles serían esos desencadenantes más frecuentes de un meltdown? Bueno, ahí creo que depende un poco. De hecho, me ocurrió en esta semana con una paciente que estábamos haciendo una dinámica, ¿no? De adivinanzas, de palabras. Entonces, ya de por sí le agregamos la dificultad, digamos, en estos términos de las adivinanzas, y más aún el tema de equivocarse. Dependiendo de cómo vayan, bueno, como decía, la edad, el contexto social, ya, porque en este ejemplo era un juego, pero puede ocurrir como en el colegio o en el trabajo. Pero básicamente, ¿qué ocurre? Mi paciente se equivoca y cuando le toca al otro niño y él la hace bien, ella empieza a decir que es una trampa, que no es así. Entonces ella está como intentando de decir, no me equivoqué, porque su momento de la intervención justamente es formalizar más la empatía, frustrarse, pero igual controlar la situación, no dejar que el hecho de sentir que te equivocaste ya todo se terminó y todo está mal, que es algo que, digamos, ella tiene como muy presente. Entonces le digo, no pasa nada si te equivocas. Pero como empieza a insistir, ¿no?, en lo mismo, y al decirle, bueno, ya no podemos seguir jugando entonces esto, ahí es inmediatamente, empieza el llanto, empieza a decir que ya no quiere jugar, que eso ya no lo va a hacer, que ya ni siquiera quiere jugar con la otra persona, no quiere participar y ya no quiere hacer nada, absolutamente de nada. Entonces empieza, ¿no?, a llorar demasiado, y le digo, ok. Eso es frustración, ¿verdad? O sea, se frustra en ese momento. Sí, lo primero es que se frustra, exactamente. Y la frustración viene acompañada, pero con un llanto excesivo, o sea, es inmediato. No hay como que el tiempo, a pesar de que hubo la explicación, igual no se da este tiempo de comprender. Entonces empieza a llorar, ¿no?, demasiado, y cuando uno dice, bueno, te voy a ayudar para que te puedas controlar, ya la persona no lo puede hacer, ni por sus propios medios, ni por una persona que le esté ayudando. Ya no sé si en algún momento has escuchado de un método que se llama método grounding, ya que busca justamente utilizar los 5 sentidos
Entonces, mientras tú usas esos 5 sentidos, va cesando, digamos, estas emociones fuertes que estás sintiendo en ese momento. Entonces involucra usar la vista, el olfato, el gusto, los ruidos, etcétera. Entonces son recursos, ¿no?, que nosotros nos valemos para tratar de hacer que cese un poco como toda esta explosión que hay, pero no ocurre, es algo que se da y más bien ahí toca a veces esperar un poco, a ver si la persona por sus propios medios lo hace o incluso a veces inventarse. Me acuerdo que ese día le dije, vamos, yo te acompaño, hagamos el método, busquemos las 5 cosas que puedes ver, y decía, no puedo, me duele el corazón. Entonces, eso también, hay una hipersensibilidad tremenda, porque para las cosas que a nosotros nos cuestan y decimos no podemos, ellos ya inmediatamente lo ven como una imposibilidad. O sea, entonces, se bloquean. Eso mismo iba a decir, hay como un bloqueo total. Sí, tal cual. Madeleine, ¿y qué papel juega la sobrecarga sensorial o la acumulación de estrés en estos episodios? A ver, ¿cómo me puedes repetir? Claro, ¿qué papel juega la sobrecarga sensorial y la acumulación de estrés en estos episodios? O sea, ¿son los desencadenantes quizás de todo esto? Sí, porque sí, por ejemplo, nos valemos del el ejemplo que dijimos al inicio con este tema de las presentaciones. Sí es verdad que uno está acostumbrado, por ejemplo, a escuchar ruidos todo el tiempo, si son buses, carros, construcciones, gente que pasa, ¿ya? En el caso de los chicos autistas, como mencionaba, hay esta hipersensibilidad en donde algo que de pronto para nosotros es algo molestoso, para ellos es prácticamente como si usaran un taladro a 1000 por hora. Entonces, si hay esta sobrecarga, ya también la persona llega un momento en que se siente indefensa, porque son muchos factores que están interviniendo en su rendimiento, ¿no? En general, que incluso son como lo más básico, o sea, el poder hablar, el poder escuchar, o de pronto hacer algo que tenía en ese momento, ¿ya? Me acuerdo tanto que hay también un episodio de una serie que se llama Good Doctor, donde este cirujano es autista y hay un accidente, vienen muchos pacientes y bueno, hay la urgencia de atenderlos a todos y bueno, como él tiene grabado ser un buen doctor es salvar todas las vidas y no perder ninguna, en su apuro, ¿no? De tratar de sobrellevar a todas las personas, llega un punto en que ya su cuerpo se empieza a cansar. Ya, eso por un lado. Después, los sentidos también se empiezan a agudizar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no solamente está preocupado porque, ok, tengo, digamos, 20 camillas que tengo que atender, sino que también sigue escuchando que llega la ambulancia, eso significa que vienen más personas, escucha claramente cómo todas las personas se están quejando, ¿no? Porque evidentemente tienen mucho dolor. Y también ven como empieza a escuchar las máquinas, si es el tema del aire acondicionado, las luces. Si que están haciendo las luces, todo, absolutamente todo. Entonces, decimos, no, viene toda esta sobrecarga porque ya son muchos estímulos con los que la persona está sobrellevando. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de él sabía que de algún modo se tenía que contener. Entonces, él se agacha y trata de ponerse como en forma de bolita. Entonces es como que si se estuviera dando un abrazo a manera de contención, es como volver a sentir el cuerpo, porque eso también sienten, como que si se desvaneciera más o menos. Entonces es como, de algún modo no debo dejar que mi cuerpo se salga de sí, entonces como que hay que hacer ese tipo de contención física. Así es, Templeton Grandin decía ella que toda la información le entraba como flashes. O sea, todo de una sola, y eso Exacto. Era lo que la sobrecargaba, claro, era una sobrecarga. Exacto, porque es como si estuvieras haciendo 20 operaciones al mismo tiempo.
Ya es sumamente complicado. Y de hecho, ahora que mencionas a Temple Grandin, a ella le ayudó bastante cuando ella creó esta máquina para abrazar, que Así. justamente la saca de ver la experiencia de la granja con las vacas, que dice, no, o sea, primero que necesitan un trato digno, segundo, se ve que las están como aplastando de alguna forma, y Temple Grandin no toleraba los abrazos, pero cada vez que le ocurría algo, que ella iba a esa máquina que realmente le hacía la opresión y le hacía como un abrazo. Era como decirle, Así. tranquila, no te preocupes, tu cuerpo sigue aquí. Claro, y muchos chicos que piden eso. Bueno, cuando mi hijo Sí, era más pequeño, él me decía, abrázame. Entonces él se ponía con la cara hacia adelante y yo lo tomaba y me decía, pero aprieta fuerte. Y yo lo apretaba fuerte y al rato me decía, ya me siento mejor. O sea, le pasaba. Bueno, esa era su sí. forma, pues, ¿no? De poder con el apretón, de cómo estabilizarse. Ajá. Sí, 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 y de hecho, es algo que se usa siempre. Pero como decía, ¿no? Por ejemplo, si ponemos a Temple Grandin, ella no, tal vez con la mamá un poco, pero realmente ella sabía que tenía que encontrar también una solución. Porque ella cuando empieza ya a ser una profesional y empieza a dar todos estos discursos, ella dice, las personas decían que yo no iba a poder, pero mi mamá me decía que sí. Entonces ella sabía que contaba con su mamá, pero que en algún momento también tenía que contar con ella misma. Entonces ella, al hacer esta máquina, está diciendo, ok, si yo necesito de ti, voy a buscarte, que es lo que hacemos nosotros, pero también ya ahora ya tengo mis formas de solucionar cuando me ocurre esto a mí. ¿Ya? Exacto, su propia forma. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo puede el entorno, la familia, la escuela, el trabajo, reaccionar de manera adecuada frente a un meltdown? Bueno, si es con la escuela, siempre decimos que hay que mantener una comunicación constante con la agenda. O sea, la agenda es indispensable. Ya realmente ahora pocas veces, lastimosamente, veo que la agenda, que las tareas, que no sé qué, bueno, pero si ya hablamos de inclusión, ya, y vemos, digamos, que alguien tiene un perfil donde podría presentar un meltdown, lo primero que hacemos es, como decía también hace un momento, anticiparnos. Mira, va la mamá, llévalo a la escuela, mira, ¿sabes qué? Pepito Juanito no durmió bien realmente, puede estar un poco irascible, puede estar un poco molesto. Entonces, ya que la docente recoge esas palabras y dice, ok, no puedo demandarle más de lo que suele hacer porque podría estar de mal humor, ya porque no ha dormido y la calidad del sueño es muy importante también, Así es. ya. Y todo esto es con comunicación, asimismo entre familias, porque también ocurre que no vemos también a toda nuestra familia siempre. Entonces también situaciones que nosotros normalizamos, ya, decimos, no, pero ¿por qué se pone mal si estamos solamente prendiendo la vela? No lo sabemos. Entonces, incluso con estos familiares que de vez en cuando nos vemos, decirles también, mira, me vuelvo a inventar, Juanito está en esta intervención, está trabajando esto, les pido por favor que si van a celebrar no aplaudan todos a la vez o que los aplausos no sean tan fuertes, que no haya mucha algarabía, como uno dice, ¿no? Porque él puede reaccionar mal. Porque tampoco es verdad que nosotros tenemos que igual exponerlos a los chicos ante estos factores para que los asocien, pero tampoco de una manera abrupta. Porque cuando lo hacemos de esa forma, creyendo que ya teniendo la situación van a saber adaptarse, es una equivocación, porque lo que hacemos es alejarlos más bien del contacto con las personas. Y más bien que se genere ese miedo de decir, no sé qué esperarme de la otra persona, entonces prefiero no acercarme y no tener ningún tipo de contacto. Claro, y pueden tener los chicos quizás una mala reacción, ¿verdad? Si alguien se acerca, quizás uno busca el abrazo, el consuelo o que alguien esté con ellos, otros de repente simplemente no quieren que los toquen. Exacto, hay chicos que incluso, bueno, los que pueden ya conversar un poco más, eh, tú les dices, pero a ver, ¿qué necesitas? ¿Deseas un abrazo? ¿Deseas sentarte? ¿Deseas tomarte un vaso de agua? ¿Deseas lavarte la cara?
deseas quedarte aquí sentado un rato hasta que se te pase. Entonces ellos, claro, tienen las palabras de decir, no, sí, sabes que ahorita no quiero el abrazo, pero me sentiría bien si me quedo aquí, si me acompañas al lado mío, no cerca, al lado mío, hasta que yo me calme y podamos continuar. Ya. O incluso en la música, en la música y la pintura, creo que ahora último ha tenido unos efectos espectaculares también si hablamos en sentido de autorregular. Sí, algunos pequeños de la fundación están en pintura, en artes, en canto, bueno, en algunas cosas, o en tocar un instrumento musical. Sí, sí, y lo interesante de la música, y ahorita que lo estamos mencionando, interviene mucho el cuerpo, porque tienes, dependiendo del instrumento, ¿no? Si son instrumentos de viento, perdón, tienes que usar la boca para soplar. Si son instrumentos de cuerda, los dedos. Entonces también en esa concentración y en esos pases que tienes que hacer los acordes, realmente también ayuda a regular el cuerpo. Tengo, de hecho, un niño que cuando se pone, bueno, no es que le va a dar una crisis, pero empieza a moverse demasiado, porque a veces no puede controlar su cuerpo. Entonces le digo, ok, vamos a tocar el tambor. Entonces estoy yo con las baquetas y le digo, a ver, vamos haciendo despacio, luego rápido y empezamos a mover las manos, pues no. Y ahí el cuerpo como si fuera, digamos, un relojito, se empieza a regular. Entonces ya no hay ni siquiera la necesidad de estar diciendo, ven, siéntate, no te levantes, no vayas a ver tal cosa. Y uno está que repite y repite a cada rato, siéntate, siéntate. No, simplemente tú dices, ok, si nos está costando en este momento controlar el cuerpo, hay que hacer algo con el cuerpo mismo, para que se pueda ir regulando poco a poco, hasta que ya, digamos, quede en ese equilibrio. ¿Qué diferencia hay entre un meltdown y una rabieta o berrinche en chicos TEA? Yo creería realmente que el meltdown sí se presenta como una dificultad, mientras que ya el berrinche es como un capricho, porque supongamos, si un niño está en un centro comercial y se lanza al piso, es porque quiere algo. Y ya, digamos, la mamá, a pesar de que, ay, no, este llanto, los gritos y demás, a pesar de que veamos que parece incontrolable la situación, cuando tú le ofreces, digamos, lo que uno también a veces supone que quiere el niño, eso cesa inmediatamente. No tienes nada más que hacer. Claro, es decir, el objetivo es que él desea algo y como no se lo das, entonces se arma el berrinche. Exactamente. ¿Ya? Pero en cambio en el meltdown sí va más allá, porque ya es un tema de control. Y como decía en el otro, es un tema ya más bien de capricho. Porque, ¿qué pasa? Ocurre también que mamitas en su desesperación dicen, te voy a dar, no te preocupes que ahorita nos comemos un dulce, o te voy a prestar el celular, o tal cosa, que suelen ser los recursos que funcionan, ¿no? Para en ese momento calmar inmediatamente, pero ven que no funciona nada de eso. Entonces ahí es cuando vemos que realmente está este bloqueo mental en ellos, ¿ya? Diferente a lo que es un berrinche. Porque el berrinche, aunque dure, el llanto pueda durar 15 minutos, media hora, llega un momento en el que cesa por sí solo. En el meltdown no. Claro. Después de esa explosión, algunas personas autistas viven algo muy distinto, el silencio o la desconexión, conocido como el shutdown. ¿Cómo se manifiesta el shutdown y qué lo distingue de las otras formas de colapso? Este se distingue porque no tiene tanto una exteriorización, ¿ya? Diferente del burnout y del meltdown que buscan de alguna forma expresarse a través del cuerpo. En el shutdown, como decía, también es como un apagarse. Es también un tipo de bloqueo, pero en el cual tú dices, no pienso hacer nada, como prefiero evitar todo.
Entonces es como encerrarme y mantener todo lo que me preocupa o me molesta aparte. Por eso es que es más silencioso, porque ya tiene que ver más bien bastante con el mundo interno de cada persona. Ya, que efectivamente puede darse por los mismos factores que los otros dos. Alguna situación emocional, cognitiva, etcétera. Pero en este más bien es como sentir que no puedes hacer nada. Entonces es como que el cuerpo se pausara. Claro, y justamente como tú mencionaste, te hago la pregunta, ¿por qué el shutdown puede pasar desapercibido o quizás ser confundido con timidez, apatía o desinterés? Bueno, puede ser confundido justamente porque no hay la comunicación ni estas palabras de decir me cuesta esto. Y ahí ya entraríamos en otro tema que sería ya también la elaboración sobre qué es lo que ocurre dentro de mí. Porque sí pasa también en ocasiones que los chicos se retraen y no pueden verbalizar el por qué. Y ahí es cuando uno más bien se tiene que valer de todas las personas que intervienen con esta persona, sean cuidadores, familiares, personal docente, y entre otras personas que se consideren, ¿no? Porque no hay forma de saber qué ocurre ahí adentro. Pero ya llega un momento en que incluso es un poco como irónico, pero incluso cuando a veces ya el silencio hace mucho ruido, ya es muy extraño. Diferente a cuando, digamos, hay una persona que se presenta introvertida, porque incluso en la introversión, por ahí la persona va diciendo algo o ve ciertos gestos y ahí tú dices, bueno, ok, parece que como no quiere socializar mucho hoy, pero como que sí quiere estar aquí. Pero en cambio en el shutdown es realmente una no participación total, en la que tú dices, ok, ni siquiera por esta situación hay como un poco de motivación para hacerlo. Entonces, ahí es cuando ya se puede como que hacer una diferencia. Solo que, claro, creería yo que sí, es como muy fino ir viendo ahí. Es de conocer bastante a la persona, ¿no? Claro, porque quizás unas son más expresivas y otras no, ¿verdad? Exacto. Más aún, por ejemplo, si hablamos en las personas que son no verbales. Exacto. Uh-huh. Las personas no verbales pasan en silencio todo el tiempo, pero más bien ahí nos tenemos que valer de los gestos para ir determinando si hay inconformidad o no. Así es. Madeleine, ¿es posible que una misma persona experimente las tres formas, el burnout, el meltdown y el shutdown, en distintos momentos? Sí, por supuesto. O sea, de hecho la diferencia es el tema del tiempo, porque en el caso del burnout es a partir de algo prolongado, que podríamos poner, por ejemplo, lo que habíamos dicho, una presentación, prepararse para un examen, prepararse para un cargo nuevo, un cargo laboral nuevo. Y en cambio en las otras, sí son más de un instante, de un momento, ¿ya? No vienen trayendo consigo más situaciones a colación, sino que suele ser solamente una situación en específico. Entonces, en tema de duración, es que se diferencian, pero por supuesto, pueden tener las tres. Ahora, también hay que recordar que no siempre se van a dar también a modo de secuencia, o no bien que se puedan presentar las tres, de pronto puede ser una sola o dos a la vez. Entiendo. ¿Qué consecuencias emocionales y físicas puede tener un burnout prolongado en una persona autista? Lo inmediato sería la desmotivación. Y la desmotivación incluso por los intereses de las personas, porque cuando ya se efectúa, ¿no?, el burnout, a pesar de que el sujeto empiece a realizar actividades de su afinidad, ya no le encuentra la gracia.
porque ya, digamos, estás sumamente colapsado. Y claro, emocionalmente no te sientes listo para, digamos, ir a alguna reunión, no te sientes listo para aplicar a ese trabajo porque dices, no, realmente no me siento en la capacidad de poder hacerlo ahorita. Entonces hay como una desmotivación. Si hablamos por el lado cognitivo, hay un desgaste mental tremendo porque viene también el cansancio. Muchas veces se habla también de cansancio físico, pero el cansancio mental a veces es más fuerte que el físico. Entonces, imagina estar en ese ejercicio físico constante de que tienes que, entre comillas, hacer las cosas bien, que tienes que sobresalir, que tienes que responder bien hacia un trabajo, hacia una institución o incluso hacia las personas que tú quieres. Es tú como cargarte con una mochila que a veces incluso es innecesaria. Porque, como digo, ya el mundo interno de cada persona es distinto y situaciones que nosotros podemos considerar o decir, bueno, hay que prestarle atención, para otra persona puede ser algo urgente. Claro, y el simple hecho de que un chico asista al colegio y se someta pues a todas los entornos ruidosos de por sí, que quizás puede tener una resistencia, pero llega un momento en que pasa algo sorpresivo y se recarga, es decir, invierte más tiempo en tratar como de mantenerse incluso tranquilo, ¿no? Hablando de un chico que esté como, bueno, un chico verbal, pues, ¿no? Y igual está expuesto a todo esto. En el caso de mi hijo me dice, llego muy cansado y llega a dormir. Ya, él es bastante funcional y todo, está en el colegio, pero llega un momento en que se cansa. Aunque no haya ningún tipo de colapso en todo el día, no pase nada, la persona invierte toda esa energía y todo ese tiempo como de enmascararse y tratar como de que todo su ambiente esté tranquilo. Eso pasa comúnmente, tanto yo creo que en adultos como en adolescentes podría ser. Sí, totalmente, porque es que eso es lo que decimos. A diferencia de las personas regulares, hay, digamos, intereses o situaciones que ellos ven de un modo distinto. Y ya solo por verlas viene un debate incluso, yo creo, eh, personal de ellos, porque si bien nosotros hablamos y decimos que crecemos y nos formamos en sociedad, nosotros y con la cultura, nosotros también tenemos que aceptar que a veces arraigamos posturas que no siempre nos van a beneficiar o no siempre nos van a ayudar en nuestro desarrollo personal. Entonces, el crecer, ¿no? Con todas estas situaciones encima, empiezan a generar esos pesos que luego se hacen una carga y que es lo que produce, como tú decías ahorita en este ejemplo de que no, vengo cansado, quiero dormir y que realmente van a dormir, es eso. ¿Hasta qué punto el sujeto responde por sí mismo y hasta qué punto responde así por los demás? Que yo creo que también es un tema importante que no se habla del todo, pero que las personas que estamos involucradas en este medio y que trabajamos todos los días sobre esto, para nosotros sí es importante. Y es de hasta qué punto nosotros queremos que los chicos autistas sean como nosotros. Es algo que a mí realmente sí, cada vez que tenemos algún seminario o un congreso, es una incógnita que a mí se me repite realmente, porque digo, claro, o sea, ¿qué derecho nosotros tenemos para decirles tienen que ser tal o cual forma? Exacto. Y sabes que a veces esa situación viene dentro de la institución. Ay, pero si yo lo veo muy bien, por ahí anda bien. Uy, no, pero si él es muy buen alumno, yo siempre lo veo bien. Pero eso no significa que la persona esté bien, porque puede estar teniendo una crisis interna. Totalmente, claro como lo has dicho. Porque sí, a veces, y bueno, eso ya es en cambio otro tema, pero a veces la institución educativa, claro, justamente en una institución, le interesa más bien que el rendimiento de cada estudiante de ellos sea de excelencia, ¿no? Pero el hecho de querer esta excelencia hacen que se olviden de otras cosas que son importantes, como es la socialización de los chicos,
que por eso incluso ahorita vemos que hay muchísimos casos de bullying, ¿ya? Y también este tema emocional, ¿ya? Porque imagina, estás en una institución que tal vez sea muy competitiva, en donde todas las personas constantemente están haciendo trabajos y bueno, se genera mucho estos ejercicios, hacen que la persona llegue a un momento en que diga, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Ya? De hecho, me acuerdo que una mamá en una ocasión me consultó si ella podía cambiar al hijo y ponerlo en una institución, me parece que hablaban un segundo o hasta un tercer idioma. Y yo le dije no. Le dije, por favor, no, porque realmente de por sí tenemos que examinar cómo le está yendo a la institución globalmente. Digo, porque las notas es lo de menos, las notas las puedes recuperar, pero lo demás no. Le digo, hay que ver si él tiene su grupo de amigos, si se siente cómodo en esa institución o ya no. Y incluso hablamos esto que es el tema de la comunicación, que también es algo vital en el trabajo con los chicos autistas. Si de por sí nos cuesta a veces insertarnos, ¿no?, en el lenguaje y en nuestra lengua, que es el español, ahora imagina el abismo o el valle que encontraríamos en ahora tener que aprender un segundo o un tercer idioma. O sea, ahí el colapso sería inmediato. O sea, casi que tendrías que entrar y por las mismas habría el colapso, porque ya Claro. sería demasiado. No, pues Y a terrible. veces, A veces los papás sí que muchos quieren someter a sus hijos porque como dicen, no, pero sí está bien, ¿no? Aparentemente. No, lo voy a meter en curso de esto, en esto, aquello. O sea, están comenzando como a recargarlo demasiado. exactamente, y esa es a veces otra equivocación en la que se suele caer. Uno tiene que recomendar lo que uno considere necesario en el niño, ni más ni menos. Porque también a veces uno les comparte, pues, ¿no?, a los papás, no, mire, lo que pasa es que tiene que hacer alguna actividad extracurricular porque es un niño que se mueve mucho, es una persona, bueno, incluso el adulto, mira, tienes que ponerte en el gimnasio o hacer algún deporte porque eres alguien que está moviéndose constantemente, entonces hay que ayudarte a regular. Pero luego ahí viene la exageración. Si es en el caso del niño, 2 o 3 deportes, no, pues, también se saturan los chicos. Y si en los adultos también, porque llega un momento en que hasta te puedes lesionar, tienes que tomar reposo forzosamente. Entonces, incluso en ese exceso también que hay que ir teniendo tino y esas limitaciones, que hasta qué punto recomiendas, qué recomiendas y cómo lo recomiendas. Así es. ¿Cómo puede una persona con autismo aprender a reconocer sus propios límites antes de llegar a un colapso? Yo creería que ahí tendría que estar la intervención del terapeuta, o en este caso del mamá o papá, porque son los únicos que podrían, primero que conocen al sujeto y que también podrían ir direccionando un poco de eso de ahí. Por ejemplo, con esta paciente que te mencionaba hace un rato, justamente cuando ella dice, me duele el corazón, lo que quiere decir es que como ya es mucho lo que estoy escuchando, lo que estoy sintiendo, porque no le duele el pecho ni le está palpitando duro, pero ella es una sensación. Entonces, ahí yo sé, ok, hay que parar un momento. Entonces le decimos, mira, cuando tú sientas esa sensación en el pecho, pues mira, hay que hacer esto, lo otro. Y creo que ahí sí es de compartirlo. A veces también no lo reconocen y por eso es muy importante que en la medida de lo que se pueda uno tiene que preguntar cuando uno sienta algo un tanto diferente. Yo tenía una amiga que está dentro del espectro y yo inmediatamente me daba cuenta que le sucedía algo cuando ella se desaparecía por un par de días. No sabía qué situación es, pero sabía que le pasaba algo. Entonces le decía, mira, sé que tal vez estás un poco colapsada, pero quiero que sepas que estoy aquí. ¿Ya? Porque también se juegan muchas cosas
si es el paso de la niñez a la adolescencia, luego el paso de la adolescencia a la adultez. Entonces ya los chicos también llegan a un momento en que ronda por su cabeza, digamos, el tema de la profesión, o qué hacer, o cuando les empieza a gustar a alguien, o cuando incluso ya tienen, digamos, su profesión y quieren aplicar un trabajo y sienten que no van a poder porque no están lo suficientemente capacitados cuando sí. Entonces son, digamos, situaciones que uno realmente trabaja en intervención temprana. En este caso es como el tema de la autopercepción. Porque cuando tú tengas seguridad en ti mismo y tú sepas lo que tú puedes demostrar como persona, uno se puede comer el mundo entero. ¿Cómo pueden los padres o cuidadores acompañar de forma adecuada durante un meltdown sin tener que aumentar más su estrés? Ahí yo creo que lo esencial es ver qué objetos lo calman. No sé si has escuchado algo que se llama como fidget toys, que es como un cuadradito que tiene como un botoncito para apagar, otro que suena, otro que le aplastas. Ese es un recurso. Ya también he visto ahora que utilizan mucho el tema de los audífonos, no tanto escuchando música, sino simplemente para apagar un poco el ruido externo. Estos muñequitos también que tú los haces y que como que se van moldeando también, ¿ya? Entonces es como concentrar esa emotividad hacia un objeto. Entonces es como una forma de canalización. Creo que en ese sentido podrían acompañar los familiares a estos sujetos a poder como ir autorregulándose por sus propios medios. ¿Cómo influye la autocompasión y el autocuidado en la recuperación tras un colapso autista? Bueno, primero darse cuenta que ya cuando cesa, ¿no?, la situación y hay un poco más de calma, es hacer la situación más consciente también. Y claro, como si decimos autocompasión, reconocer, bueno, digamos, en esto me equivoqué o esto salió mal, pero esto no desacredita todo lo que viene de atrás. Por ejemplo, puede pasar que pierdan un trabajo y sientan desmotivación porque, digamos, el trabajo era un trabajo bueno, pagaban bien, pero simplemente por situaciones de la vida se tuvo que cancelar ese contrato. Entonces es decir, no, yo realmente tuve todas estas situaciones en la empresa y tal vez como colaborador hice lo que tenía que hacer. O sea, cumplí con el ciclo que tenía que cumplir y se acabó. Que siguen siendo estas situaciones de un contexto social que a veces no entienden del todo. Y que ahí sí es bueno, pues no compartirlas para que nosotros también vayamos direccionando eso. Madeleine, ya estamos por finalizar el programa. ¿Qué mensaje le darías a las familias, educadores y profesionales que desean comprender y apoyar mejor estas experiencias? Primero, aconsejarles que más allá de escuchar las quejas, ¿no?, que suelen haber bastantes, es escuchar a la persona, principalmente. Porque ellos mismos a veces tienen la respuesta de cómo nosotros les podemos ayudar. Ya, yo realmente considero que cada paciente nuestro es como un maestro y nos da mucho más de lo que a veces nosotros podemos darles. Entonces, eso primordialmente. Y segundo, que hay que comprender que incluso todas este tipo de colapsos que ellos tienen es a partir de un entorno en el que pertenecemos también y que hay que ayudarles a que lo puedan entender y en su momento poderse adaptar
o incluso adaptarse a su manera dentro de estos. ¿Ya? Porque si hablamos de alguien que, claro, experimente muy fuertemente los sonidos externos y ande con audífonos, ya estamos haciendo muchísimo por esa persona. Porque le estamos dando la herramienta y la persona puede decir, ah, ok, puedo estar y participar de aquí, pero con esto aquí encima. Entonces ya incluso el sujeto se siente a gusto porque ve que sí está siendo partícipe de toda una situación y no un sujeto aislado. Porque eso también es primordial. Mucha gente aún piensa que el hecho de que una persona sea autista es una persona que le gusta estar sola. No es así. Ellos disfrutan mucho de la compañía de las personas que quieren. Solo que la compañía para ellos no tiene que ver tanto con un abrazo o con un beso, sino a veces escuchar o a veces estar literalmente al lado viendo televisión. Entonces son, bueno, situaciones que se juegan, ¿no? en el mundo de cada persona, porque cada persona es individual, pero es algo que yo sí diría que hay que seguir trabajando y tratando, ¿no? De seguir conociendo a la persona con la que trabajamos y a partir de lo que nos dicen también ir proporcionando estas ideas. Creo que también tiene que ver mucho con esto de tener que ser creativos. Nos toca siempre. Claro, y se puede adaptar los entornos, tal como tú dices, los audífonos, pero lo sigo haciendo partícipe al alumno, en el caso, hablemos de la escuela, no marginándolo, no diciendo, no, es que él no puede estar. Bueno, pero hay que encontrar un modo en el que esté, no en el que están todos, pero un modo en el que esté. Así es, sin duda, entender. Ahí es inclusión. Ah, exactamente, eso es inclusión, eso mismo. Y tratar de entender que las formas de colapso autista nos permiten poder acompañar con más respeto y empatía y humanidad a esa persona. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias, Madeleine, por habernos orientado en este tema tan importante y por habernos acompañado el día de hoy. A ti, muchísimas gracias. Realmente siempre es un placer poder colaborar con ustedes, hablar de estos temas tan importantes y pues nada, que sigamos trabajando siempre en beneficio del autismo. Así es, muchas gracias. Recuerden ustedes que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.